Pero ¿qué va? Yo ahora en adelante yo voy a predicar a Cristo y a este resucitado, punto. Si lo quieren creer, que lo crean, y si no lo quieren creer, que no crean nada. Pero yo no voy a adulterar lo que yo recibí del Señor. Fíjense, el mismo Pablo admite que él fue seducido en un momento dado, cuando llega precisamente, y óyeme, y los que han ido a esa ciudad ateniense y ven aquellos imponentes teatros, óyeme, cuando Pablo llegó allí, dijo, espérate, que aquí hay que hilar fino. O sea, y para hilar fino aquí hay que tener un cuidado con lo que uno va a decir, cómo uno lo va a decir, por dónde uno va a decir las cosas. Aquí uno no puede pisar callo, aquí hay que respetar a los filósofos, aquí hay que respetar a Platón, y aquí hay que respetar a todo el mundo. Y Pablo empezó a hablar, pero no predicó al resucitado, no predicó al que murió en la cruz. Y desde luego, cuando quiso entrar en eso, ya tenía la gente tan cansada que dijo, muchachos, mira, otro día te damos la oportunidad y vuelve y nos habla, pero no te vamos a escuchar más. Y Pablo salió de allí con un sabor amargo. Pues 20 años más adelante están estos cristianos en la misma situación. Oye, esto de predicar a Jesús y de predicar redención, mire, yo les voy a decir, para atemperar un poquito a la realidad nuestra, hay predicadores que ya no predican de la redención en la sangre de Jesucristo, ya no predican del perdón de los pecados, ya no confrontan a la gente con que es pecadora, es más, ya no llaman a la gente a la conversión. Yo me he sorprendido con la cantidad enormísima de programas cristianos que terminan el culto y no invitan a la gente a convertirse. Y digo, pero ven acá, ¿y cómo es que la gente se convierte aquí? No, el interés no es que se conviertan, el interés es que vengan a escuchar y a entretenerse. Es un mensaje de motivación. Entonces, desde luego, si lo que yo quiero es motivar, pues yo quiero motivar al CEO de tal compañía, y yo quiero motivar al presidente de tal corporación, y yo quiero motivar a este multimillonario que ha venido a verme, y a este gran empresario que está aquí con nosotros. Ese tipo yo no, imagínate que yo le diga, hijo del diablo, tú te tienes que convertir a Jesucristo, o el diablo te va a llevar. No, yo le voy a dorar la píldora. ¿Ves? Cosa de que cuando se acabe esta reunión, él me diga, oiga, qué bien usted habló. Yo me siento muy motivado, pero ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. De hecho, un periodista en los Estados Unidos, para no citar nombre, invitó a un predicador bien famoso en los Estados Unidos a su programa, y le dijo, usted, y el otro nombre lo puedo citar, usted y Billy Graham, ¿son predicadores evangélicos? Y él dijo sí. Y el entrevistador le dijo, usted dice que sí, pero yo creo que no. No, sí, los dos somos predicadores del evangelio. Le dice, bueno, yo le voy a poner una predicación de Billy Graham, y después yo le voy a hacer unas preguntas. Y puso un segmento de predicación de Billy Graham, y después le preguntó, ¿alguna vez usted le ha dicho a la gente que está en pecado? ¿Alguna vez usted le ha dicho a la gente que necesita arrepentirse de sus pecados? ¿Alguna vez usted le ha dicho a la gente que necesita convertirse y confesar a Jesucristo como Salvador? Bueno, lo que pasa es que yo lo hago de otra manera. No, de otra manera no, usted no lo hace. Y lo empezó a confrontar en ese sentido. Pues obviamente, ¿por qué razón se hace esto? Yo he ido a lugares donde me han invitado a predicar y me han hecho la advertencia, mira, tú sabes, esta gente, lo que es importante es hablarle un poquito del amor de Dios. Y yo le digo, el problema es que hablarle del amor de Dios es invitarlo a comprometerse con ese amor. Y si no se van a comprometer con ese amor, pues ¿para qué hablarle de algo que ellos no se van a comprometer? O sea, no hace sentido. O sea, aquí estaba la misma gente bien intencionada,
No estamos hablando de malas intenciones. Gente que dice, mira, a mí me gustaría llegar a otros niveles. Pues fantástico, podemos llegar a otros niveles, pero tenemos que llegar a otros niveles con el mismo mensaje. O sea, no podemos llegar a otros niveles con un mensaje distinto. Porque el Evangelio de Jesucristo parte de una premisa clara. Todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. O sea, el presidente del país que sea, no se le puede dar un trato distinto. Es más, yo a veces me quedo asombrado porque a veces las iglesias entran en unas competencias que después se tienen que tragar. No hace mucho en Paraguay hubo un presidente evangélico. Oiga, y eso lo decía la gente con aquel orgullo. No, ahora el presidente nuestro es evangélico. Pues el evangélico ese hizo un montón de escándalos allí. Pues salió el evangélico y vino un obispo católico, y al obispo católico le han encontrado más cucarachas. Era un campamento de cartón. Entonces, pues la gente a veces piensa, ¿no? Que es que la gran preocupación del que escribe esta carta es eso. O sea, él entiende, ustedes pueden tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones de ustedes van a afectar lo que es el fundamento de nuestra fe. Y desde luego, un cristianismo que interactúa con la filosofía secular y que interactúa con el pensamiento contemporáneo, pero no impone el mensaje de la fe por encima de la filosofía y por encima del pensamiento contemporáneo, lo que hace es subeditar la fe. Y si subeditamos la fe, entonces ya y sencillamente estamos quitándole la sal al Evangelio. Y la Escritura dice, y si la sal deja de ser sal, ¿qué otro ingrediente hay que la pueda salar? Ninguno. Porque el único ingrediente que tiene sal es la sal. Pues si la sal pierde la sal, ¿quién le va a dar ingrediente a la sal? Pues, entonces ya se fastidió la cosa. O sea, ya no hay sal. Se acabó. Pues este es el planteamiento que aquí se va a hacer dentro de esta carta. Ahora, ¿cuáles eran esas filosofías? Ya las hemos discutido a la saciedad aquí y hemos hablado de ellas. Esa filosofía eran las corrientes que venían acompañando a los gentiles. A los judíos le acompañaba el judaísmo, a los gentiles le acompañaba el gnosticismo. Entonces, desde luego, en la fe cristiana, unos cristianos tuvieron que agarrar, como Pablo, tuvo que agarrar a los creyentes de Galacia y decirle, ustedes son unos insensatos. ¿Cómo es posible que conociendo la gracia ahora quieran volver de nuevo a la ley? Pues, ¿por qué? Porque había un movimiento que quería que el cristianismo se convirtiera en judaísmo. Pero por el otro lado, había unos cristianos que querían que el cristianismo se convirtiera al gnosticismo, a la corriente gentílica. Y desde luego, el cristianismo es agio. El cristianismo ni es judaísmo, ni es gnosticismo. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando uno empieza a escuchar cristianismo gnóstico, y yo, pues obviamente, a veces a mí me da dolor y me da trabajo decirlo, pero las filosofías triunfalistas son gnósticas, no son evangélicas, son gnósticas. Son evangelio gnóstico. Y cuando uno escucha esos conceptos gnósticos, pues uno dice, no, el evangelio es agio. El evangelio ni es judaísmo, ni es gnosticismo. El evangelio es diferente. Y eso, oiga, pues no hay peor lugar que estar en el centro. Si no me lo cree a mí, pregúntele a Jesús.
entre medio de dos ladrones.